Amada Iglesia, un cordial saludo en este comienzo de año 2023 para todos ustedes, con el deseo de que este año no seamos los mismos, sino que crezcamos en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, que nosotros menguemos, pero que Cristo crezca en nosotros de una manera sobrenatural y maravillosa. Damos gracias al Señor por este tiempo nuevo que hoy empezamos. Y quiero hacerlo con un tema que he llamado Somos un reino de reyes y sacerdotes. Y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu paciencia infinita para con cada uno de nosotros, por el grande amor con que tú nos has amado. Te damos gracias, Señor, porque tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la estás perfeccionando hasta el fin. Oro, mi Señor, para que en este nuevo año y en estos nuevos temas que estaremos tratando, mis hermanos y yo seamos enriquecidos con el conocimiento de tu misterio y tu verdad, y por supuesto crezcamos en este reinado maravilloso al que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Como ya les dije, el tema lo he llamado Somos un reino de reyes y sacerdotes. Y arrancamos, hermanos, con este precioso tema fundamental para nuestra vida cristiana, que por supuesto tiene varios capítulos que vamos a estar desarrollando durante este mes. Todo para la gloria de Dios nuestro Padre y por supuesto para la bendición de nuestras propias vidas. Este tema está relacionado con el tema de nuestra identidad como cristianos. Y como ya hemos visto en temas anteriores, son muchísimas las verdades que la palabra del Señor nos enseña respecto a eso, a nuestra identidad. Hace muchísimos años, por allá en los 70, cantábamos un coro que no lo voy a cantar, sino que solamente quiero deletrearlo, que tenía un profundo significado para mi vida. Ese coro decía: soy la persona que Dios dice que yo soy. Tengo las cosas que Dios quiere que yo tenga. Haré las cosas que Dios dice que yo haré. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. Continuaba la segunda parte diciendo: en Jesucristo yo soy más que vencedor. Llamo las cosas que no son como si fuesen. Lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Doy gracias a Dios que yo sé quién soy. Esa era esa letra, por supuesto, preciosa. Y es que cuando nosotros hablamos, amados, de nuestra identidad en Cristo, son muchas las verdades que la palabra del Señor tiene para revelarnos. Y como por ejemplo vimos en temas anteriores, se nos dice que tú y yo somos la nueva creación de Dios. Y que por supuesto somos nuevas criaturas. La palabra de Dios también nos dice en Efesios que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos dice también que Dios nos ha hecho sentar con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principado y toda potestad. Dice la palabra que en Cristo tú y yo estamos completos, sin que nos falte cosa alguna. Y por supuesto muchas otras verdades que ya hemos visto en temas anteriores,
Y esta verdad que quiere revelarnos el Espíritu Santo en este comienzo de año, en donde se nos afirma que tú y yo somos reyes y somos sacerdotes. Así que, mis amados, vamos a dedicarle durante los próximos días el estudio de las Escrituras bajo este tópico, para que tú y yo lleguemos a tener una comprensión de esta verdad maravillosa que encontramos en varios pasajes de la Biblia. No los vamos a ver todos, pero a continuación, por ejemplo, abramos la escritura en Apocalipsis 1:6. Aquí la palabra de Dios dice, Apocalipsis 1:6. Se nos dice en este versículo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y más adelante, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, nos dice la Escritura. Hablando de la iglesia que está en el cielo contemplando el mar de cristal, y al anciano de días, y a los 4 seres vivientes, y a los 24 ancianos que son el tipo de la iglesia, dice el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablándole a Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 también habla de esta verdad maravillosa, donde la Escritura nos dice, Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este texto se nos dice que somos real sacerdocio. En otras palabras, reyes y sacerdotes. Si notamos bien estos textos, que hay otros más que veremos en el futuro, nos confirman que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y eso nos debe quedar claro y confirmado, porque Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo. Y eso es tiempo presente. Apocalipsis 5:10 dice, nos has hecho. Y Primera de Pedro 2:9 nos afirma categóricamente que somos el real sacerdocio de Dios en Cristo. Todos estos versículos, amados, nos hablan en un presente continuo y afirmativo, en donde entonces tú y yo, que hemos nacido de nuevo, podemos definitivamente estar seguros y convencidos de que somos reyes y sacerdotes. Aquí, como en cualquier otra verdad de la Escritura, lo fundamental, por supuesto, es el don de la fe que nos fue dada. Esa fe que recibimos con nuestro nuevo nacimiento cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero que juntamente con la vida increada que Dios nos dio, se nos dio este don maravilloso, llamado el don de la fe. Esa fe, amados, que usted y yo conocemos, pero que vamos a recalcar en Hebreos 11:1, está descrita como de la siguiente manera. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Fe, entonces, es certeza de lo que esperamos, y esperamos el glorioso retorno de Cristo por su iglesia de manera inminente, y esa es la esperanza bienaventurada nuestra. Pero al mismo tiempo, esa fe nos da la convicción de lo que no se ve. Dios ha dicho que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y en el mundo natural y en la carne diríamos, pero ¿qué voy a hacer yo, un rey o un sacerdote, si no tengo trono, ni tengo súbditos, ni tengo un palacio real en el cual vivir ahora? Justamente es con los ojos de la fe que estamos convencidos de nuestro reinado y de nuestro sacerdocio, como veremos a futuro. En Romanos 4:17 nos dice la gloriosa palabra de Dios. 4:17. Como está escrito, y está hablando de Abraham, dice la palabra: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Hablando de Abraham, el cual, refiriéndose a Dios, dice, el cual da vida a los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Amados, creer lo que Dios nos dice que somos es entonces una cuestión de fe. Y sabemos también, además, por la palabra, que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que en este año tú y yo estamos siendo llamados por Dios a creer lo que Él nos dice que somos. Y es ahí entonces donde la palabra del apóstol Pablo tiene vigencia para ti y para mí en esta hora. Por favor, leamos 2 de Corintios 4:13. 2 de Corintios 4:13. Por supuesto que esta es solamente la introducción al tema que estaremos ampliando en los próximos días. Pero dice 2 de Corintios 4:13 lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, y tú y yo sabemos que el autor y consumador de la fe es Cristo. Teniendo el mismo, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Así que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es un texto maravilloso en donde se nos insta a tener la convicción de que lo que está escrito es lo que tú y yo no solamente debemos creer, sino debemos confesar con nuestros labios. Yo soy más que vencedor, soy una nueva criatura, estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. He nacido de nuevo y formo parte de la nueva creación de Dios. Pero además de eso y muchas otras cosas más, yo confieso que soy un rey y un sacerdote eterno. Y es que en la eternidad pasada de Dios, el plan de Dios fue trazado de una manera perfecta. Y en el corazón de Dios estaba el deseo de desarrollar esto de reyes y sacerdotes. E inicialmente lo hizo con la nación de Israel. Y aquí hay un misterio que vale la pena que tú y yo entendamos bien. Porque sabemos que Israel fracasó. Así nos lo muestra el libro del Éxodo, y tenemos que leer Biblia para poderlo entender. Y vamos a hacerlo en el capítulo 19 de Éxodo, del versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios:
Y Moisés subió a Dios, que estaba en el monte de Sinaí. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído aquí. Es decir, de Egipto al monte Sinaí. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hasta aquí todo parecía ir muy bien. Notemos que la respuesta del pueblo fue: todo lo que Jehová nos ha dicho, eso haremos. Pero justamente con esa afirmación vino la razón de su fracaso. Porque usted mira más adelante en el capítulo 20, versículos 18 y 19, lo que ocurrió. Por supuesto que sabemos que el pueblo había venido al monte Sinaí. El monte Sinaí temblaba, humeaba, la presencia de Dios allí era extraordinaria y maravillosa. Y dice el versículo 18 del capítulo 20: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Verso 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Seguramente muy pocos estudiosos de la Escritura se han dado cuenta y hayan podido notar cómo bruscamente la actitud del pueblo cambia del capítulo 19 al 20. Dios quería hablar con su pueblo cara a cara, pero la nación de Israel aquí desecha oír la voz de Dios personalmente y comisiona a Moisés para que sea Moisés quien hable cara a cara con Dios, y que todo lo que Dios le diga a Moisés, Moisés venga y se lo diga al pueblo. Pero Dios no quería eso. La voluntad de Dios era tener para sí en Israel, en ese pueblo allí en el monte, una nación no solamente santa, sino un reino de reyes y de sacerdotes. Cada uno de los israelitas fue llamado a esta maravillosa bendición. Pero el temblor, los rayos, el sonido de trompeta hizo que este pueblo tuviera miedo, y por supuesto que no pasaron la prueba que Dios allí les colocó. Desde el principio, amado, la idea de Dios era que todos nosotros tuviéramos y desarrolláramos un real sacerdocio en nuestras vidas, y esa sigue siendo su perfecta voluntad hoy para ti y para mí. En el pueblo de Israel, como vimos, esa idea poco a poco, por el endurecimiento del corazón de los israelitas, se fue desvaneciendo.
hasta el punto de que tuvo que ser modificada. Pues nosotros sabemos por la palabra de Dios que en el libro de Números ese deseo de Dios de que todos fueran sacerdotes se redujo a una sola tribu, a la tribu de Leví. Y eso implica, amados, que en la nueva creación es que Dios ha hecho esta obra perfecta. Con todos los redimidos de todas las naciones y de toda tribu y todo pueblo y toda lengua. Lo que no pudo hacer con Israel, lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 2, nos hace una exhortación, un llamado, una palabra de mandamiento. Para mí que es un mandamiento específico. Romanos 12, 2. Dice, así que hermanos, desde el 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos enseña la palabra que nuestro culto inteligente es presentarnos delante de Dios, no de los hombres, ni de la congregación local, ni de los pastores para que nos vean, no, delante de Dios en un sacrificio personal vivo, santo y agradable a Dios. Porque ese, dice, es nuestro verdadero culto, nuestra verdadera manera de ministrar, de ejercer, como lo veremos, nuestro servicio sacerdotal a Dios. Pero el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se dice muchas veces que a menudo nos comportamos como el mundo y que nos dejamos influir y conformar con la manera que el mundo tiene de pensar y de ver las cosas. Pero amados, si esto es así en nuestras vidas, estaremos cometiendo el mismo error que el Israel del Antiguo Testamento, que tanto fue de mezclarse con el mundo, en lugar de permanecer como una luz en medio de la oscuridad en su tiempo. La palabra claramente hoy dice que tú y yo somos luminares en el mundo. Y lo maravilloso de todo esto es que tú y yo hoy nos podemos regocijar, pues el Espíritu Santo viene para ilustrarnos y para enseñarnos otra poderosa verdad de la Escritura. Y es decirnos por medio de Cristo que lo que Dios se propuso con Israel y no lo logró, lo ha conseguido con su iglesia en la nueva creación. Somos reyes y sacerdotes para Dios, y esto para siempre, y somos reyes y sacerdotes por medio de Cristo. Y para gloria y honra de nuestro Dios, lo que vamos a hacer en los siguientes mensajes es aplicar a nuestro entendimiento esta verdad, para que tú y yo podamos vivirla y practicarla en nuestro diario vivir. Y si esto es así en nuestras vidas y dejamos de creer lo que Dios nos está diciendo, sin duda alguna vamos a cometer el mismo error que Israel antaño cometió. Que a partir de ahora, hermanos, con esta corta introducción y en el próximo tema, tengamos la oportunidad entonces de comprender por qué este ministerio tiene el nombre de Ministerio Internacional Reinando en Plenitud. Pues ya tuvimos la oportunidad en el último tema grabado de entender que en ti y en mí habita la plenitud de Dios en Cristo. Que tú y yo en Cristo
somos plenitud, que tú y yo en Cristo somos la preciosa y maravillosa iglesia del Cordero, que en breve nos convertiremos en su esposa por toda la eternidad. Yo espero, mis amados, que entonces preparemos nuestro corazón y veremos tema a tema lo que el Señor nos quiere revelar acerca de esta verdad. Por ahora, en este año que comienza, debemos experimentar lo que somos, reyes y sacerdotes, y obrar y conducirnos en un mundo lleno de maldad como tales. Y de eso hablaremos profundamente entonces en los próximos estudios que vamos a tener al respecto. Por ahora, démosle gracias al Señor y preparemos nuestro corazón. Querido Dios, mi mente necesita ser renovada por tu palabra. Y todo lo que tu palabra dice que yo soy, debe ser la persona que yo soy. Porque yo debo ser la persona que tú dices que yo soy. Y yo debo tener las cosas que tú dices que yo tengo. Y yo debo adquirir una identidad en Cristo genuina y real para poderte dar gracias por permitirme saber y conocer quién soy realmente en esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta corta introducción que hacemos a este tema maravilloso. Y oro por mis hermanos y hermanas y por los amigos que quizá se añaden, Señor, a estos temas maravillosos, para que ellos también puedan recibir luz en su entendimiento y que juntos podamos disfrutar la riqueza de ser lo que somos en Cristo. Ciudadanos celestiales, hechos por Dios, reyes y sacerdotes. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por su atención. Y por supuesto que si el Señor lo permite, nos veremos en el próximo tema. Yo casi no hago esto, pero te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Te invito a que nos compartas con otros los temas que hemos estado desarrollando hasta el día de hoy. Y lo único que me queda restarle por decir es que el Señor continúe bendiciendo tu vida.